Una computadora antigua, fuentes de energía perdidas y tecnología imposible. Aquí se esconden descubrimientos que podrían reescribir todo lo que sabemos de la historia. En 1901, mientras exploraban un antiguo naufragio cerca de la isla griega de Antiquítera, unos buceadores de esponjas se toparon con algo inexistente. Entre los tesoros habituales, estatuas, ánforas y monedas, se encontraba un trozo de bronce corroído que parecía completamente anodino. No fue hasta décadas después que los científicos se dieron cuenta de lo que habían encontrado. Un mecanismo tan avanzado que reescribió todo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. El mecanismo de Antiquítera es un intrincado sistema de engranajes, diales e inscripciones de bronce. Fue construido hace más de 2000 años, pero su complejidad rivaliza con la de un reloj del siglo XVIII. Podía rastrear los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, predecir eclipses e incluso explicar el movimiento irregular de la Luna. No es solo un artefacto antiguo, es una computadora mecánica completamente funcional. Pero, ¿cómo podía existir algo tan preciso en un mundo que, según los libros de historia, no tenía nada remotamente cercano a este nivel de ingeniería? Los escáneres de rayos X modernos revelaron más de 30 engranajes entrelazados, cortados con precisión y dispuestos con una sofisticación que se creía imposible para la época. La manufactura sugiere conocimiento de engranajes diferenciales, algo que la historia nos dice que no se desarrolló hasta miles de años después. El dispositivo se operaba con una manivela que movía los engranajes en perfecta armonía para calcular eventos celestes con asombrosa precisión. Su descubrimiento plantea una pregunta difícil. ¿Fue la civilización antigua más avanzada de lo que creemos? Si una tecnología como esta fue posible hace más de 2000 años, ¿qué más se ha perdido en el tiempo? ¿Qué otros inventos imposibles aguardan bajo las olas o enterrados en ruinas olvidadas? Si el mecanismo de Antiquítera destrozó nuestra comprensión de la tecnología antigua, este último descubrimiento la destruye por completo. Desenterrado en un desierto remoto, este artefacto no se parece a nada visto hasta ahora, un dispositivo de 3000 años de antigüedad, con un sorprendente parecido a un teléfono móvil moderno. Tallado en un material desconocido, presenta botones precisos en forma de cuadrícula, cada uno marcado con símbolos antiguos que se asemejan a la escritura cuneiforme. En la parte superior, una pantalla empotrada sugiere algún tipo de interfaz. Se trataba de una antigua herramienta informática, una reliquia perdida de una civilización olvidada aún más avanzada de lo que imaginábamos. Este descubrimiento plantea preguntas inquietantes que quizá no estemos preparados para responder. Algunos artefactos no solo desafían la historia, sino que reescriben discretamente las capacidades de quienes los crearon. Entre ellos se encuentra el disco vikingo Unartok, un pequeño y modesto fragmento de madera hallado en Groenlandia. Inicialmente descartado como una simple reliquia rota, un examen más detenido reveló algo mucho más intrigante. El disco parece ser una sofisticada herramienta de navegación, posiblemente una brújula solar que permitía a los navegantes vikingos surcar mar abierto con asombrosa precisión. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre la navegación temprana. Los vikingos ya eran conocidos como maestros navegantes, pero la sabiduría popular sugiere que dependían de puntos de referencia, patrones de olas y brújulas rudimentarias. El disco de Unartok, sin embargo, sugiere un nivel de precisión que debería haber sido imposible en ese momento. Es posible que funcionara usando un palo de sombra para rastrear la posición del sol, lo que permitía a los marineros calcular la dirección incluso en condiciones menos que ideales. Algunos investigadores creen que podría haber estado emparejado con piedras solares, un tipo de cristal que puede detectar la luz solar a través de la capa de nubes. De ser cierto, esto significaría que la navegación vikinga era mucho más avanzada de lo que se creía anteriormente, permitiéndoles cruzar grandes distancias con métodos perdidos en el tiempo. Pero ¿cómo desarrollaron tal herramienta? ¿Heredaron el conocimiento de una civilización aún más antigua o simplemente estaban muy adelantados a su tiempo? Las herramientas avanzadas no se limitaban a los navegantes vikingos. En las ruinas de una antigua ciudad de Irán, los arqueólogos descubrieron algo inexistente. Un ojo artificial de 5000 años de antigüedad se encontró en el cementerio de una mujer que descansaba dentro de la cuenca de su ojo. Pero no se trataba de un simple intento rudimentario de prótesis. Estaba meticulosamente elaborado, hecho de un material parecido a una mezcla de alquitrán y grasa animal, y pulido hasta obtener un brillo reflectante. Aún más fascinante, tenía delicados filamentos de oro grabados en su superficie, posiblemente para imitar la apariencia de los vasos sanguíneos. ¿Por qué una civilización primitiva crearía una prótesis tan sofisticada? ¿Era puramente cosmética o cumplía una función más profunda? La artesanía sugiere que quien lo diseñó entendía la óptica y la estética de maneras que parecen fuera de lugar para la época. Investigadores aún más extraños encontraron marcas en el ojo que podrían haber sido utilizadas con fines rituales o médicos.
¿Acaso esta civilización entendía más de la anatomía humana de lo que creemos? ¿Fue este un intento temprano de restaurar la visión o un símbolo de estatus para alguien de gran importancia? Cuanto más sabemos de este descubrimiento, menos encaja con lo que creíamos saber sobre los avances médicos antiguos. Pero algo está claro, no era solo un adorno, fue un vistazo a un mundo olvidado de conocimiento, uno que plantea inquietantes preguntas sobre qué más se ha perdido en la historia. Algunos artefactos insinúan tecnología olvidada, otros conocimiento perdido, pero algunos, como el carro solar de Trundholm, sugieren una comprensión del cosmos mucho más allá de lo que debería haber sido posible. Descubierta en Dinamarca, esta escultura de bronce de 3500 años de antigüedad presenta un caballo tirando de un gran disco dorado montado sobre ruedas. A primera vista parece un artefacto religioso, una representación de una deidad solar, pero un análisis más profundo sugiere que era más que solo arte. Podría haber sido un modelo astronómico primitivo utilizado para rastrear el movimiento del sol a través del cielo. El disco en sí es dorado por un lado y oscuro por el otro, reflejando el viaje diario del sol del día a la noche. Algunos investigadores creen que no era solo un objeto simbólico, sino un mecanismo de la edad de bronce para comprender los ciclos celestes. De ser así, podría significar que las primeras culturas escandinavas tenían un conocimiento astronómico mucho mayor de lo que se creía, pero ¿de dónde obtuvieron este conocimiento? El diseño del carro guarda paralelismos con otros cultos solares antiguos, desde Egipto hasta Mesopotamia. ¿Compartieron información estas civilizaciones o llegaron independientemente a las mismas conclusiones sobre el cosmos? En cualquier caso, la existencia del carro solar sugiere que mucho antes de los registros escritos, la humanidad ya cartografiaba los cielos de maneras que aún nos cuesta comprender. Si los pueblos antiguos podían rastrear las estrellas, ¿qué más sabían? En lo profundo de las selvas de Camboya, el templo de Ta Prohm alberga una talla que ha desconcertado a los arqueólogos durante años. Entre representaciones de animales como monos y búfalos de agua, se encuentra una figura que resulta sorprendentemente familiar. Una criatura con una hilera de formas en forma de placa a lo largo de su espalda, similar a un estegosaurio. Pero, ¿cómo pudo un artista del siglo XII saber de un dinosaurio que supuestamente se extinguió hace 150 millones de años? Algunos argumentan que la talla es pura coincidencia, una representación estilizada de otro animal. Otros sugieren que culturas antiguas podrían haber desenterrado fósiles y reconstruido criaturas del pasado, de forma similar a los paleontólogos modernos. Pero la inquietante precisión de la talla plantea una posibilidad aún más descabellada. ¿Coexistieron alguna vez los humanos y los dinosaurios de alguna manera que la historia se niega a reconocer? La respuesta oficial es no. Sin embargo, representaciones de criaturas parecidas a dinosaurios aparecen en mitos y tallas de todo el mundo. La talla de Ta Prohm quizá nunca proporcione una respuesta definitiva, pero sí nos obliga a reconsiderar cuánto de la historia de la Tierra permanece enterrada, tanto en el suelo como en las historias de las civilizaciones antiguas. Algunos misterios se esconden a simple vista. La copa de Licurgo, una intrincada copa de vidrio romana que data de hace 1600 años, ha permanecido en museos durante décadas, pero no fue hasta que científicos modernos la examinaron bajo diferentes condiciones de iluminación que se reveló su verdadera naturaleza. La copa cambia de color, brillando de un rojo intenso cuando la luz la atraviesa desde atrás y virando a verde cuando la ilumina desde el frente. Este efecto se debe a nanopartículas de oro y plata incrustadas en el vidrio, una tecnología tan avanzada que los científicos actuales tienen dificultades para replicarlas. Las partículas son más pequeñas que una milésima de cabello humano, dispuestas con precisión de tal manera que afectan la interacción del vidrio con la luz. Los científicos de materiales modernos utilizan nanotecnología similar para sensores ópticos, pero ¿cómo lograron esto los antiguos artesanos romanos sin microscopios ni conocimientos de física de partículas? ¿Fue un descubrimiento accidental o contaban con un método perdido para trabajar con materiales a nivel molecular? Si este conocimiento existió alguna vez, ¿por qué se olvidó? El Licurgo no es solo un artefacto hermoso, es evidencia de que las civilizaciones antiguas pudieron haber estado experimentando con tecnología mucho más allá de lo que les atribuimos. Si los romanos fueron capaces de manipular la nanotecnología, ¿qué otras proezas de ingeniería del pasado hemos pasado por alto? Dispersos por el terreno rocoso de Malta, profundos surcos paralelos atraviesan la tierra como si carros gigantes los hubieran tallado en la piedra. Estos llamados surcos de carro han intrigado a los investigadores durante siglos. Algunos son poco profundos, otros se hunden casi 60 centímetros y muchos desembocan directamente en el mar. ¿Quién los creó y por qué?
Las huellas tienen miles de años, pero no hay evidencia de vehículos con ruedas de esa época. Algunos creen que se usaban para transportar enormes bloques de piedra, pero su ancho varía demasiado para las carretas estándar. Otros sugieren que podrían haber formado parte de un sistema avanzado de irrigación o transporte, desgastado por siglos de uso. Y luego está el detalle más desconcertante. Algunos de los surcos parecen continuar bajo el agua, desapareciendo bajo las olas. ¿Se formaron antes de que subiera el nivel del mar o los construyó una civilización desconocida durante una época perdida en la historia? Sin registros escritos ni una explicación definitiva, los surcos de las carretas de Malta siguen siendo uno de los misterios más inquietantes del mundo antiguo. Los símbolos extraños y la ingeniería antigua son una cosa, pero a veces un artefacto se siente como un mensaje directo del pasado. El ídolo de Shigir, una estatua de madera de 12.000 años de antigüedad hallada en Rusia, es la escultura de madera más antigua conocida en el mundo. Con más de 5,2 metros de altura, fue tallada en un único y enorme alerce, uno que ya tenía al menos 150 años cuando fue talado. Pero no es solo su edad lo que lo hace extraordinario. El ídolo está cubierto de marcas crípticas que parecen contener un mensaje, uno que permanece sin descifrar hasta el día de hoy. Las tallas presentan rostros en zigzag de aspecto humano y patrones geométricos dispuestos de una manera que sugiere que no eran meramente decorativos. Algunos investigadores creen que podrían ser una forma temprana de escritura, un intento de preservar el conocimiento antes del surgimiento de la civilización tal como la conocemos. Pero si eso es cierto, entonces, ¿quién lo creó y qué intentaban decir? La antigüedad del ídolo de Shigir implica que es anterior a Stonehenge, las pirámides e incluso a las primeras ciudades conocidas. Sugiere que mucho antes de la historia escrita, alguien grababa mensajes en madera intentando comunicarse a través de milenios, pero era una advertencia, una historia, un código que aún no hemos descifrado. Sea lo que sea, el ídolo de Shigir demuestra que nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas aún está llena de lagunas que quizá nunca se llenen por completo. A veces los descubrimientos más imposibles son los más sencillos. Un martillo no debería ser impactante, pero cuando se encuentra en una roca que se cree tiene más de 100 millones de años, se transforma en algo completamente distinto. Este extraño artefacto, conocido como el martillo de Londres, fue hallado en Texas en 1936. El mango, parcialmente fosilizado, y la cabeza metálica compuesta por una aleación de hierro resistente a la oxidación estaban sellados dentro de piedra caliza antigua. Según la geología convencional, la roca debería ser millones de años anterior a la existencia humana. ¿Cómo pudo un martillo quedar atrapado en una piedra tan antigua? Algunos sugieren que se trató simplemente de una concreción natural, un proceso raro pero posible en el que los minerales se solidifican alrededor de un objeto con el tiempo. Pero otros argumentan que la composición del metal, 99% hierro sin impurezas, sugiere un nivel de refinamiento que no debería haber existido hace miles de años, y mucho menos millones. Si este martillo es realmente tan antiguo como la roca que lo rodea, entonces nuestra comprensión de la historia es profundamente errónea o existió una civilización desconocida en un pasado lejano, una que dejó rastros de una tecnología imposible. El martillo de Londres no es el único artefacto metálico fuera de lugar. En 1974, cerca de Aiud, Rumanía, se encontró una extraña pieza de aluminio con forma de cuña enterrada 9 metros bajo tierra, junto a huesos fosilizados de mastodonte. Al principio parecía un vestigio industrial moderno, pero las pruebas metalúrgicas revelaron algo inquietante. El objeto estaba hecho de una aleación de aluminio, un material que no se desarrolló hasta el siglo XIX. Sin embargo, quedó enterrado en una capa de sedimento con una antigüedad estimada de al menos 20.000 años. El aluminio no se encuentra de forma natural en forma metálica, debe refinarse mediante tecnología avanzada. Entonces, ¿cómo llegó una cuña de aluminio a la Rumanía prehistórica? Algunos creen que podrían ser los restos de una civilización perdida, capaz de desarrollar metalurgia mucho antes de que la historia registrara tales avances. Otros van más allá, sugiriendo que se asemeja a una pieza de equipo aeronáutico o mecánico, lo que ha dado lugar a teorías descabelladas sobre el vuelo en la antigüedad o incluso sobre algo extraterrestre. La cuña de Aiud desafía cualquier explicación sencilla, ya sea evidencia de una civilización de la que no sabemos nada o simplemente una anomalía perdida en el tiempo. Es un misterio que se resiste a desaparecer. Si los humanos experimentaban con metales avanzados hace miles de años, ¿podrían haber aprovechado también la electricidad? La batería de Bagdad, una vasija de barro de 2000 años de antigüedad hallada en Irak, sugiere que este pequeño recipiente contiene un cilindro de cobre y una varilla de hierro sellada en su interior con betún. Al llenarse con un líquido ácido como vinagre o zumo de uva, produce una pequeña carga eléctrica. Pero ¿por qué una civilización antigua necesitaría una batería? Algunos sugieren que se utilizaba para la galvanoplastia, un proceso que recubre objetos con finas capas de metal. Otros creen que
tenía fines religiosos o medicinales, posiblemente como un dispositivo de terapia eléctrica primitiva. Aunque los escépticos argumentan que el diseño de la batería pudo haber sido casual, sus componentes son innegablemente similares a las celdas galvánicas modernas. Si las culturas antiguas entendían la electricidad, incluso a un nivel básico, ¿qué más sabían? La batería de Bagdad sugiere la posibilidad de que algunas formas de tecnología se descubrieran, utilizaran y luego se olvidaran misteriosamente, mucho antes de que la historia las registrara oficialmente. Algunos artefactos desafían toda explicación, no por su función, sino por el misterio que rodea su propósito. En las ruinas de Hattusa, la capital del antiguo imperio hitita, se encuentra un objeto único en la región, una piedra verde pulida que reposa en el centro de lo que antaño fue un gran templo. No coincide con ninguna otra reliquia hitita conocida y ninguna inscripción explica su ubicación allí. Durante siglos, tanto lugareños como visitantes han especulado sobre su significado sagrado y algunos incluso han llegado a creer que era un regalo de los dioses. Lo más intrigante, nadie sabe con exactitud de dónde proviene la piedra, no coincide con la geología circundante, y no hay registros de que los hititas transportaran una pieza tan enorme de mineral pulido. Algunos investigadores sugieren que pudo haber formado parte de un antiguo culto energético utilizado en rituales para captar o almacenar energía, quizás algo similar a lo que ahora llamamos propiedades piezoeléctricas. Otros creen que podría haber sido un objeto de origen celestial, posiblemente incluso un meteorito venerado por los pueblos antiguos. Abundan las teorías, pero los hechos son escasos. Todo lo que queda es un monolito inquietante y silencioso que sigue desconcertando a quienes lo contemplan. Algunos descubrimientos parecen tan geográficamente imposibles que amenazan con reescribir la historia. El cuenco Fuente Magna, hallado cerca del lago Titicaca en Bolivia, es uno de ellos. A primera vista parece una simple vasija de cerámica, pero en su interior se encuentran inscripciones que se asemejan mucho a la escritura cuneiforme sumeria, una escritura de la antigua Mesopotamia a miles de kilómetros de distancia. Según la historia convencional, no debería haber ninguna conexión entre los sumerios y la Sudamérica precolombina. Sin embargo, este artefacto sugiere lo contrario. Los símbolos del cuenco han sido estudiados por numerosos investigadores, algunos de los cuales argumentan que se trata de una forma de escritura proto-sumeria. Esto ha dado lugar a una teoría controvertida. ¿Podrían los antiguos sumerios haber cruzado el Atlántico miles de años antes que Colón? Algunos creen que esto apunta a una conexión transoceánica olvidada, quizás evidencia de rutas comerciales perdidas hace mucho tiempo o de una civilización anterior a ambas culturas y que las influyó a ambas. Los escépticos argumentan que los grabados son una coincidencia o que el artefacto es una falsificación moderna, pero de ser auténtico, el cuenco Fuente Magna obligaría a los historiadores a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre las migraciones antiguas y las conexiones globales. A primera vista, los dodecaedros romanos parecen más arte moderno que reliquias antiguas. Estos pequeños objetos huecos de 12 caras se han encontrado por toda Europa, desde Gran Bretaña hasta Hungría. Hechos de bronce o piedra, presentan agujeros de forma precisa en cada cara y pequeñas protuberancias en las esquinas. A pesar de haber sido descubiertos en docenas de lugares, se desconoce su uso exacto. No se conocen textos romanos que los mencionen, y no parecen encajar en ninguna categoría conocida de herramienta, arma u objeto religioso. Las teorías abarcan desde instrumentos astronómicos hasta dispositivos de señalización militar o incluso herramientas para tejer guantes. Algunos sugieren que podrían haber sido instrumentos de medición utilizados para calcular distancias o ángulos. Su tamaño varía, lo que hace improbable su estandarización, pero su diseño es demasiado deliberado como para ser puramente decorativo. Lo más extraño, muchos se han encontrado en yacimientos militares y viviendas particulares romanas, pero su función sigue siendo desconocida. Si eran dispositivos científicos, podrían representar un campo perdido de la ingeniería romana que nunca se documentó, o formaban parte de un sistema de conocimiento que desapareció con la caída del imperio. Hasta que surjan más pruebas, estas extrañas reliquias geométricas siguen siendo uno de los enigmas más intrigantes del mundo antiguo. Algunos artefactos se pierden en el tiempo, no porque hayan sido destruidos, sino porque se ocultaron deliberadamente. La piedra de Cochno, una enorme losa cubierta de misteriosas marcas de copa y anillo, estuvo enterrada en Escocia durante décadas a propósito. Descubierta por primera vez en el siglo XIX, esta piedra de 5000 años de antigüedad presenta intrincados patrones circulares, algunos conectados por líneas, otros aislados. Los arqueólogos no se ponían de acuerdo sobre su significado. Algunos los veían como símbolos rituales, otros como marcadores de terreno, y luego estaban aquellos que creían que las tallas eran algo más preciso. Un mapa estelar grabado en piedra, las marcas se asemejan a constelaciones conocidas, lo que llevó a algunos investigadores a teorizar que la piedra era una carta astronómica prehistórica, una forma de rastrear los movimientos celestes hace miles de años. Otros especulan que los grabados de copa y anillo podrían representar algo aún más extraño, una antigua forma de comunicación, posiblemente incluso el registro de un sistema de conocimiento olvidado
olvidado. Pero, ¿por qué se volvió a enterrar en la década de 1960? Algunos dicen que fue para protegerlo de la erosión. Otros susurran que los patrones en la piedra plantearon preguntas incómodas sobre lo que realmente entendían las civilizaciones tempranas. Si la piedra de Koch no era un mapa de las estrellas, ¿quién lo creó y por qué su conocimiento pareció desvanecerse? Si las civilizaciones prehistóricas seguían las estrellas, podrían también soñar con conquistar los cielos. Dentro de una tumba egipcia de 2000 años de antigüedad, los arqueólogos encontraron un objeto que no parece pertenecer al mundo antiguo, una talla de madera con la forma de un planeador moderno. Llegó a ser conocida como el pájaro de Saqqara, una reliquia que ha generado interminables debates. Con sus esbeltas alas aerodinámicas y su cola vertical, se asemeja más a un aeromodelo primitivo que a un simple pájaro. Pero si esto es realmente lo que parece ser, las implicaciones son asombrosas. Algunos investigadores argumentan que el ave de Saqqara era más que una simple talla simbólica, era un plano. Pruebas modernas en réplicas han demostrado que su forma permite un vuelo estable, lo que sugiere que los antiguos egipcios podrían haber comprendido los principios de la aerodinámica mucho antes que los hermanos Wright. Podría haber sido parte de un experimento de vuelo temprano o incluso una maqueta de un artefacto perdido a tamaño real. Los escépticos afirman que era solo una representación artística, tal vez un juguete o un artefacto religioso, pero eso no explica por qué su forma es tan extrañamente similar a la de los planeadores modernos. Si los egipcios estaban experimentando con el vuelo, ¿a dónde fue a parar ese conocimiento? ¿Fue abandonado, borrado o simplemente esperando ser redescubierto? Algunos descubrimientos no solo desafían la historia, sino que la descomponen. En las profundidades del templo de Hathor en Dendera, Egipto, una extraña serie de grabados destaca entre los jeroglíficos. A diferencia de las representaciones egipcias tradicionales, estos relieves muestran formas bulbosas alargadas con filamentos serpentinos en su interior, conectados a lo que parecen ser cables y una base que se asemeja a una fuente de energía. Para el ojo inexperto parece una bombilla antigua. Pero, ¿podría la bombilla de Dendera ser realmente evidencia de que los egipcios conocían la electricidad miles de años antes de su descubrimiento oficial? Los estudiosos convencionales descartan la idea, alegando que las imágenes representan una escena mitológica, posiblemente vinculada a relatos de la creación o prácticas rituales. Pero el parecido con los componentes eléctricos modernos es demasiado sorprendente como para ignorarlo. Algunos investigadores especulan que los egipcios podrían haber utilizado técnicas primitivas de galvanoplastia, un proceso que requiere una carga eléctrica para dorar objetos con oro. Si entendían la electricidad incluso a un nivel básico, es tan imposible imaginar que pudieran haberla utilizado para la iluminación de sus cámaras subterráneas, donde las antorchas habrían dejado los techos manchados de hollín, pero no se ha encontrado ninguna. Si las tallas de Dendera realmente representan un sistema de iluminación antiguo, entonces todo lo que creíamos saber sobre la tecnología temprana es erróneo. La bombilla de Dendera sigue siendo un enigma final tallado en piedra, un desafío silencioso del pasado que nos desafía a comprender lo que se ha olvidado. Eso es todo. ¿Crees en la existencia de civilizaciones antiguas y avanzadas? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.